Lo que vamos a hacer primeramente es, bueno, una vez que ya tenemos cortado las letras, nos aseguramos de tenerlas boca arriba, o sea, la parte del frente hacia arriba, porque hay veces que hay muchas letras que son muy parecidas, el frente y el dorso, o por ejemplo una letra I, que no sabemos si es así o es así, muchas veces pasa que nos confundimos, entonces es tenerla ya, la forma en que va la letra colocada. Este logo ya lo vieron, tiene también estas franjas arriba, entonces lo que vamos a hacer es ver los detalles que tenga la letra. Por ejemplo, ustedes verán que yo acá ya he hecho como un retoque aquí de enduido, una masilla para rellenar algunas imperfecciones que pueda, ¿se ve? Algunas imperfecciones que pueda tener. ¿Qué es lo que uso? Uso enduido plástico. Muchos me han preguntado, bueno, acá en la Argentina todos saben lo que es el enduido plástico, pero en otros países seguramente tiene otro nombre, que es esta masilla, como un yeso, que es para poner en las paredes, para rellenar huecos en las paredes antes de pintar. Tiene que ser para exterior, cosa que aguante la humedad, el agua y todo eso, pero básicamente es eso, ¿sí? Es un relleno como si fuera yeso, ¿sí? Que viene preparado para que lo podamos pintar. No tengo no hay ninguna marca en específico que use, esta es la que compré la última vez y anda bien y nada más. Lo que vamos a hacer va a ser usar una lija finita, en este caso es una lija de paso 400, pero una 320 también podría andar. La idea es que no rayar el polifán, en este caso estamos usando un polifán de 3 centímetros, entonces la vamos a pasar suavemente para sacar el excedente que tenga de material y que solamente me cubra, ¿sí?, la imperfección que tenía, que en este caso era apenas un puntito, ¿sí? Y usted verá que ya quedó. Lo que vamos a hacer, también le vamos a pasar un poquito a los bordes, que generalmente los bordes quedan un poquito ásperos, entonces le vamos a pasar. También si hay un coso acá, he rellenado un huequito que tenía. Bueno, y ahí queda lista la letra para pintar. Entonces, todas las letras le vamos a ir haciendo eso. Vamos a retocar a donde tenga alguna imperfección y le vamos a poner un poquito de relleno para que cuando pintemos no se note mucho. Me han preguntado si la letra de polifán se la puede dejar así blanca como viene, porque es un blanco bastante lindo, bastante agradable el blanco que tiene cuando viene. Si es para interior, si esto lo vamos a colocar en un interior, en una oficina, en un local adentro, se lo puede dejar de este color porque no va a tener, prácticamente el deterioro va a ser muy mínimo. En el exterior, no. En el exterior lo que va a suceder es que el sol lo va a atacar tanto que a los 2 meses ya va a estar empezando a tomar un color amarillento. El sol lo va a resecar y prácticamente se va a ir desgranando, así que no es aconsejable al exterior sin pintura. Pero si le das 2 manos de pintura al exterior, puede andar muy bien, y calculo que de acá a 1 año y medio, 2 años, según la exposición que tenga al sol la letra, convendría darle un retoque, una restauración de pintura, y eso le va a ayudar a que aguante 1 año y medio o 2 años más, ¿sí? Pero la verdad que yo he hecho también trabajos con este material bien pintado, con sus buenas manos, y dura mucho tiempo. La verdad que es un material mucho más blando porque obviamente al expuesto a la piedra, una piedra lo puede romper, pero generalmente lo rompe cuando está reseco el material, porque el material cuando es nuevo, que está en toda su composición, no tiene este problema. Así que bueno, tengan en cuenta, quiero que sepan qué pintura vamos a usar. Yo por lo general, se puede usar cualquier tipo de látex, ¿sí? Pintura para paredes interiores o exteriores, se puede usar. Lo que pasa es que a veces con el tema de los colores, ir y preparar un color específico, ¿sí? Depende de la cantidad, en este caso que es poco lo que tengo que por acá, por ejemplo, tengo que pintar estas líneas en negro con estas partecitas que también son en negro, y después tengo en un verde agua la palabra Milano y Club de Milanesa. Entonces, como es muy poco preparar 1 litro, que sale aquí en la Argentina, preparar 1 litro de color está, y depende del color, pero puede ser que salga unos 1000, preparar un color aquí en la Argentina puede ser que valga unos, no sé, 1000, 1200, 1500 pesos, y depende del color, generalmente es el costo que pueda llegar a tener. Entonces se encarece mucho. ¿Qué es lo que hago yo? Yo uso látex. Voy a las librerías artísticas, en muchas librerías artísticas venden, este es de 400 centímetros cúbicos, estas son de 200 centímetros cúbicos, y después tenemos acá que este es de 60
mililitros, ¿sí? Tenemos estos botecitos chiquititos también. Estos botes chicos también vienen de muchos colores, entonces lo bueno es que uno puede gastar mucho menos, no encarece el valor del producto final. Y incluso las pinturas en latas de 1 litro que le pediste un color específico para un trabajo y no lo volviste a usar, se te echa a perder. En cambio de esta manera estos te duran mucho más, la verdad que son muy buenos. En este caso compré este color, ¿cómo se llama? Turquesa. Solamente que era más clarito, yo le puse un poquito más de verde porque necesitaba que tirara un verdecito más, un verde agua, así que le agregué un poco de verde para llegar al tono que me estaba pidiendo el cliente. A veces se puede, siempre ustedes aclaren cuando van a pintar algo de un color, si la marca o la empresa, el negocio ya tiene un color establecido, que te den ellos la pintura. ¿Por qué? Porque a veces es un problema. Dice pintarlo de rojo, hay muchas variedades de rojo. Si lo quiero en naranja, hay muchas tonalidades de naranja. Entonces, ¿qué pasa? Después vos entregas el trabajo y te dicen, no era el color que yo quería, entonces vos les aclarás. Yo siempre soy muy claro con el tema del color. Bueno, fíjate, esto es lo que tengo, yo uso tal cosa. ¿Está bien esto? Yo, por ejemplo, a este cliente le mandé foto, mira, esto es lo que consigo. Sí, dale, metele con ese, perfecto. Porque si no, después vas a tener problemas y es muy feo trabajar, esforzarte, hacer un trabajo y que te digan, no es lo que quería. A mí eso no me gusta, pero bueno. La parte negra también. Compré este frasquito, ¿sí? De 400 centímetros cúbicos de base acrílica. Mire, este me salió en una librería, ni siquiera fui a buscar mucho precio, una librería de barrio artística, 290 pesos, ¿sí? 290 pesos. Te digo la verdad que si tuviera que haber comprado un látex negro por litro, hubiera gastado 700 pesos, 800 pesos, así que prácticamente muy bien, y aparte es acrílica. Y esta chiquitita, el de 200, me salió 200 pesos. Así que la verdad que no es mucho lo que se gasta y anda muy bien. Lo que vamos a usar son pincelitos, ¿sí? De varios, generalmente siempre es bueno tener de muchos tamaños y tipo de pelo para poder trabajar. Un rodillito. Y bueno, vamos a pintar. Vamos a ver qué LED vamos a usar. Vamos a usar en este caso, voy a usar como las letras son chicas también, voy a usar el LED 2835, ¿sí? 60 LED por metro, ¿sí? Después tenés también el 120 LED por metro, pero esta tira de LED va a andar muy bien. Vamos a ver cómo vamos a hacer para ponerle al polifán y los agarres que le vamos a hacer. Bueno, vamos a pintar un poquito y vamos a ponerle el LED después y dejarlo listo para su instalación. Esta pintura la uso pura, ¿sí? No la diluyo con agua, la uso pura para que haga una buena capa y seguramente le vamos a dar 2 manos, ¿sí? Empezamos generalmente por los centros, ¿sí? Desde un poquito por atrás y por delante vamos a trabajar las partes de los centros para que si hay un excedente sale para afuera y lo podemos después retocar. Porque mire, yo hay que metí para adentro y manché mucho afuera. Si yo hago primero el frente y después voy adentro, mancho. Es algo muy básico, pero bueno, se los cuento para que usted lo tenga en cuenta. Primero, realmente los centros y los laterales. Vamos a hacer los laterales bien llenos de pintura y después vamos a retocar el frente. Ya está pintado, ¿sí? Hemos pintado de negro las partes, le hemos dado 3 manos de pintura, ¿sí? Por lo general entre 2 y 3 manos, mientras más manos se le pueda dar, siempre es mejor porque de esa manera vamos a proteger bien el polifán para que el sol no lo queme, no lo desgaste y pueda durar bastante bien. Así que le hemos dado 3 manos. ¿Sí? Ya tanto por los laterales como por el frente. Le vamos a poner LED, vamos a trabajar un poquito ahora con la letra, ¿sí? Las letras estas ya quedaron también pintaditas, también 3 manos por el frente, 3 manos por los laterales y la verdad que ha quedado muy bien la letra. ¿Por qué no pinto la parte de atrás? Porque cuando uno pinta la parte de atrás y le va a poner LED, el pegamento del LED lo que está haciendo se está agarrando sobre la pintura y no sobre el polifán. Y lo que puede llegar a suceder es que la pintura, que el LED, aunque usted no le cree, levanta un poco de temperatura, y hace que la pintura por ahí se aglobe, lo que sea, entonces puede que se me despegue el LED. Entonces lo que voy a hacer es
pegarlo en crudo. Toda esta parte va a estar atrás y si veo conveniente incluso le puedo pasar un poco de pintura, ya sea blanca, como para darle una protección simplemente, aunque no le va a estar dando el sol de lleno, pero bueno, como va a estar a la intemperie, pero por lo general en la parte de atrás no le pasa nada, es donde le aplica el sol derecho. Así que vamos a trabajar este LED 2835, 60 LED por metro, o sea es uno de los más finitos que hay. En este caso vamos a andar bien con esta letra porque va a apuntar derecho a la pared, va a tener una separación de 2 centímetros, así que vamos a ir bien, en este caso bien por el medio. Recuerda que el pegamento que traen las cintas LED no es un pegamento de óptima calidad, así que lo que vamos a hacer, vamos a reforzar con pegamento para que no se vaya a querer despegar. Que es lo que uso yo generalmente, otro pegamento que se llama los clavos, pero puede ser silicona o cualquier tipo de pegamento que me ayude a simplemente a reforzarlo. Los LED, muchos me preguntan el tema del consumo, cómo hacer para calcular lo que se gasta, cuál es la fuente o el transformador que lleva. No es nada complicado, sinceramente. Por ejemplo, este LED, ¿sí? El 2835 consume los 5 metros, el rollo de 5 metros consume 2 amperes, ¿sí? 12 voltios, pero la potencia 2 amperes. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, acá he usado una tira entera y me ha sobrado, ¿qué? 20 centímetros. Prácticamente, entonces estoy consumiendo los 2 amperes. Significa que esto voy a gastar un transformador chiquito de 2, va a andar bien. Después, porque este es de 60 LED por metro, tenés el de 120 LED por metro, que ya consume mucho más. Consume, si no me equivoco, entre 5 y 6, creo, sí, 6 amperes por metro. Significa que por rollo, perdón, de 5 metros. Entonces, 6 amperes significa que es 1,2 amperes por metro lineal. Entonces ahí vos siempre tenés que, cuando usás LED para una letra, tenés que hacer siempre el cálculo cuánto vas gastando. No tires los rollos, hace bien el cálculo para saber qué transformador vas a usar, pero no es tan difícil, sinceramente, y siempre es conveniente poner fuente, transformador de más. No está muy justo. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, yo ando muchas veces por la calle, algún trabajo, veo y un cartel que prende y apaga, prende y apaga, prende y apaga. Cuando empieza a hacer eso, es que la fuente no está recalentado y no está dando la capacidad, entonces empieza a hacer falla. En el mejor de los casos, en otros se quema directamente o deja de funcionar porque se está esforzando demasiado. Entonces siempre el LED 50-50, los más grandotes, los más grandes, ellos también están consumiendo 6 amperes en los 6 metros, o sea 1,2 por metro lineal. Entonces siempre es conveniente trabajar con fuentes un poquito más grandes, ¿sí? Trabajar mínimo una fuente de 6, pero si vas a poner más tiras de LED, estás usando varios rollos de LED, conviene irte a fuentes grandes con cooler que vienen de 20-25 amperes para no estar exigido
y verdaderamente que no vuelvas a te llame el cliente diciéndote, che, mira, anda mal o hay algún problema. Siempre, yo al principio, hace muchos años atrás, era como que quería ahorrar el peso y trataba de buscar la fuente más pequeña de lo que estuviera ahí, pero me di cuenta que eso es un problema, así que ya hace muchos años aprendí la lección, así que trabajo con fuentes que me sobre y no que me falte. Así que bueno, es muy sencillo. Ahora lo que vamos a hacer son darle los cablecitos. Fíjese que yo le he puesto como se llama el pegamento, como para, yo le llamo puentes, hago puentecitos para asegurarme de que si el pegamento de la cinta no agarró bien, que el LED no se suelte, no se caiga. Y he dejado justo las partes donde se va a soldar, he dejado libre, no le he puesto. No aconsejo, ¿sí?, soldar, por ejemplo, fíjate, cuando usted compra la tira LED viene con un cable en la punta, ¿sí?, en el extremo del LED. Yo no sueldo acá nunca, además este cable se lo saco, ¿sí? Yo cuando sueldo, no sueldo el LED acá en la punta, más allá de que quede incómodo porque va a quedar el chicote viéndose. Cuando vos soldás aquí en la punta, cualquier movimiento, me estás manipulando el LED, cualquier movimiento que haga, el cable generalmente es más duro o más fuerte que la misma cinta, que es delgada, no tiene mucha fuerza, entonces por ahí se arranca, se sale. Entonces siempre es conveniente soldarle, qué sé yo, en medio, en una parte donde ya yo sepa que la tira de LED ha agarrado bien, y si se mueve un poco el cable hay resistencia del pegamento de la cinta, no sé si se entiende, ¿no? Entonces no suelden en las esquinas, suelden en medio de la cinta, en medio de la letra. Por ejemplo, tengo acá la M, ¿sí? En esta M no me voy a ir a las puntas, voy a ir, por ejemplo, en esta letra puedo ir acá, ¿sí? Puedo ahí, puedo irme acá, puedo irme ahí, que yo sé que ya la cinta está bien agarrada, bien firme. Si yo me voy a la punta, se me puede mover, se me levanta, o también incluso se corta el conector ese donde se suelda, se arranque, te quedas con el pedazo y es un problema. Entonces no lo aconsejo, porque en el movimiento, en el traslado, en la colocación, se te engancha el cable en algún lado, el pedacito, el chicote de cable que le vamos a poner, que vamos a usar cablecitos así como este, ya lo han visto en otros videos. Cualquiera puede andar bien. Este cable, por ejemplo, es de 0.35 de audio, ¿sí?, o que se lo conoce como audio, que tiene un cable rojo y un negro. Lo uso más que nada para diferenciar, uso rojo para el positivo, negro para el negativo, y eso es todo. Lo único que hay que tener cuidado, que esto no lo vayan a conectar a 220 porque se quema todo, ¿sí? Con respecto a eso creo que es bastante sencillo. Por ahí muchos me han escrito y me dicen, che, me quiero largar pero tengo miedo con el tema de los LED. Es muy fácil. Cuando vas a comprar generalmente te dicen cuánto consume, ¿sí? Pero los LED chiquititos, los LED chicos, ¿sí?, como estos, consumen 2 amperes, ¿sí? 12 voltios, 2 amperes. Los más grandes ya están consumiendo entre 5 y 6 por rollo, ¿sí? Entonces, más o menos eso es estándar prácticamente, y después obviamente hay diferencias. Si hay otros LED con otras medidas más grandes, puede cambiar, pero dentro de todo están dentro, lo que más se usa está dentro de eso. O consume 2 amperes los 5 metros, el rollo completo, ¿sí?, el rollito completo que viene acá, o consume 5 o 6. Así que bueno, voy a soldar los cables, los chicotitos, voy a terminar de armar todo y les voy a mostrar cómo queda el resultado final. Vamos a hacer la parte de los cables, la parte de electricidad, y bueno, vamos a ver cómo queda la iluminación, separaditos y todo, ¿sí? Bueno, acá estamos poniendo las patitas, ¿sí? Hicimos una reacción química con el bicarbonato de sodio, el cianoquilato, y arriba le puse también un poquito más de un pegamento en lo más clavo, como para darle un refuerzo más. Ahí les muestro bien cómo lo vamos a hacer. Tenemos las patitas, que en este caso le hice esta L más salida afuera para que yo no tener que poner al filo de la letra porque es muy débil. Entonces voy a ir un poquito más adentro y que cuando yo vea la letra de frente me salga. Si yo lo pongo, al ponerlo más adentro, necesito que el ángulo sea más lejos, pero bueno, lo que voy a hacer directamente, lo voy a introducir. Tomo este registro de 2 centímetros como para tener una guía, ¿sí? Le vamos a poner un poco de cianoquilato, le vamos a usar bicarbonato y le vamos a colocar bicarbonato de sodio. Automáticamente va a ser una reacción química que va a endurecer. Vamos a volver a ponerle arriba. Esto quedó firme.
Ahora lo que voy a hacer, como para un refuerzo más, voy a aplicarle este pegamento que uso yo, no más clavo, pero también más que nada porque esto no lo voy a colocar yo, esto va para la provincia de San Luis. Lo va a estar manipulando otras personas y por ahí no sé si tienen el mismo cuidado que uno está acostumbrado a tener. Entonces le voy a poner el mayor cantidad de refuerzo posible como para evitar, ¿sí? Cuando uno lo instala es como que ya está acostumbrado y sabe que en dónde tener cuidado, pero por ahí como esto no sé quién lo va a instalar. Entonces sé que cuando tire, igual que acá donde soldé el cablecito, fíjese, una de las cosas muy importantes es que el punto de soldadura sea un punto de soldadura bien limpio, bien agarrado, que no hayan pelos que salgan para ningún lado. Y también le pongo un refuerzo ahí, porque cuando se mueve este cable, lo que yo le decía, ¿se acuerda que yo le decía que no suelden el cable acá en la punta? Porque cuando se mueve este cable es muy posible que tienda a levantarse acá. En cambio acá al medio no, porque tiene el pegamento y es como que está más firme. Pero de todas formas le hacemos un refuerzo, ¿sí? Y de esta manera nos queda la letra. Bueno, ahí quedó listo para entregar. Este trabajo no lo instalo, solamente lo entrego. Lo van a instalar en otra provincia, en la provincia de San Luis, pero más o menos ya quedó acá. Ahí conecto un poquito los cables para poder prender ahora y para hacer la prueba. Ya tiene colocados los LED, las patitas. Vamos a ver. ¿Cómo queda? Bueno, eso es todo. Obviamente hay que hacer una plantilla. Se va a hacer una plantilla que es un papel grande que va a tener la forma, el diseño de lo que es el logo, cosa que tenga el registro para cuando presente las letras sepa dónde colocar cada una. Y en este caso de acá se va a atornillar a la pared. Los cables se van a pasar para atrás para esconder todo lo que es el cablerío, se pasan hacia atrás y de esa manera se puede hacer la instalación. En este caso lleva una fuente pequeña, nomás de 12 voltios.